Dios les bendiga. ¿Están listos? ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Ok. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos, regresando a las sendas antiguas. El tema de hoy es el tema número 45 y tiene por título Desacuerdos en la iglesia. ¿Cuántos creen que hay desacuerdos en la iglesia? ¿O no hay, o no deberían de haber? Vamos a ver más adelante si hay o no hay desacuerdos, o si deberían o no deberían haber desacuerdos. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 15, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 30. Vamos a leer hasta el 41, del 30 al 41. Cuando lo tenga, por favor, si se puede poner de pie, en reverencia a la palabra de Dios. Ok, Hechos 15, 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, en esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre para hablar de ti, Señor. Y tenemos libertad para hacerlo. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Yo te pido que hables a través de mi boca, Señor, y que sean tus palabras y no las mías, Señor. Pero también te pido que dispongas nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra. Y no solamente para recibirla y guardarla, Señor, sino también para ponerla por obra, Señor. Te pido que seas tú glorificado, Señor, en todo lo que aquí se diga, se haga en esta tarde, Padre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Antes de entrar en el tema, quiero hacer como un pequeño resumen sobre los desacuerdos. Desde que el hombre existe, han habido desacuerdos. A través de la historia siempre han existido los desacuerdos, y eso ha llevado a naciones enteras a entrar en guerras con otras naciones a causa de los desacuerdos. Hay países que han tenido guerras internas a causa de los desacuerdos, porque no se ponen de acuerdo una facción con otra. Y los desacuerdos pueden venir en todas formas, pueden ser de forma política, de creencias, de opiniones, en fin, son muchas las formas en que un desacuerdo se puede presentar. Hoy nos vamos a enfocar en los desacuerdos dentro de la iglesia. En las últimas 2 semanas, como manera de recuento, hemos estado estudiando el capítulo 15 del libro de los Hechos. El principio del capítulo 15 trata sobre unos que enseñaban que si no se circuncidaba, no se podía ser salvo. Y también tenían que ser hechos conforme al rito de Moisés. Obviamente esto estaba dirigido hacia los gentiles,
porque los judíos ellos sí practicaban la circuncisión al 8º día de nacidos. Entonces esto estaba dirigido hacia los gentiles, que habían recibido el evangelio, que habían creído. Estaban tratando de imponer sus tradiciones a estos nuevos convertidos, minimizando de esta manera el sacrificio perfecto del Señor en la cruz. No hay nada que se le pueda agregar a lo que el Señor ya hizo para ser salvo, para mantener la salvación. No hay nada, absolutamente nada. Nosotros no podemos hacer nada para mantenerla ni para ser salvos. Las obras no salvan. Somos salvos por fe. Y el Señor hizo el sacrificio. El sacrificio del Señor fue perfecto. Ya no le tenemos que agregar absolutamente nada. Esta enseñanza sobre de circuncidar o no a los gentiles llegó al grado que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con estas personas que querían obligar a los gentiles a circuncidarse. Estos eran algunos de los fariseos que habían creído. Hubo una reunión, en el principio del capítulo 15 dice el concilio en Jerusalén, hubo una reunión para tratar el asunto. Así se había puesto la situación de tensa en cuanto a esto, que fue necesario que hubiera una reunión entre los ancianos y los apóstoles para tratar este asunto y llegar a un acuerdo. Más adelante, en el versículo 28-29, esta enseñanza o querer forzar a los gentiles a ser circuncidados queda prácticamente abolida o eliminada. Pero sí mencionan algunas cosas que consideraron necesarias, las cuales incluían abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de ahogado y de fornicación. La semana pasada, la enseñanza estuvo enfocada en la idolatría. La enseñanza que el pastor nos trajo se titula Arrancando ídolos. Generalmente al hablar de idolatría, fácilmente cometemos el error en pensar en imágenes, en estatuas, porque eso fue lo que crecimos creyendo, eso fue lo que nos enseñaron que era idolatría. Pero esto es solamente una de tantas expresiones de la idolatría. Muchas veces, de una manera tan sutil, la idolatría se manifiesta que puede pasar desapercibida. Podemos estar siendo idólatras sin saberlo. Y la enseñanza de la semana pasada trajo mucha luz a eso, a esa parte, a las cosas que a veces desconocemos que es idolatría y lo estamos practicando. Sabemos que la idolatría es pecado y muy a menudo pensamos que no somos culpables de ese pecado. Porque vuelve a lo mismo, porque pensamos que idolatría es postrarse ante ídolos, ante imágenes. O porque tal vez desconocemos que hemos levantado ídolos delante de Dios. O porque tal vez no consideramos como ídolo lo que tenemos antes de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestra vida es idolatría. Cualquier cosa que desplace a Dios es idolatría. La lista de ejemplos de idolatría es muy extensa y podemos mencionar muchos: cónyuges, hijos, padres, algún deportista, algún equipo, el trabajo, algún cantante, etcétera. Usted puede agregarle lo que quiera, la televisión, la internet. Cualquier cosa a la cual le dedicamos más tiempo que a Dios está tomando el lugar que le corresponde solamente a Él. Nosotros no podemos decir que no tenemos tiempo para orar o para leer la Biblia, pero sí tenemos tiempo para ver televisión. Entonces, en este caso la televisión ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. O mejor dicho, nosotros le hemos cedido el lugar a la televisión que le corresponde a Dios. Y no solamente la televisión, esto puede ser cualquier otra cosa. Yo he oído personas que no tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para ver 2 novelas en la noche. Pero para orar no tienen tiempo. Entonces, como que el orden de las prioridades está distorsionado.
El ídolo más grande que constantemente se levanta en contra de Dios, y esto fue sacado textualmente de la enseñanza del domingo pasado, es uno mismo, la autoadoración. Vivimos en una sociedad que nos insta a autoexaltarnos, donde se trata solamente de uno mismo, lo cual viene a estorbar para poder servir a Dios. Solamente removiendo el ídolo del yo de nuestro corazón entonces estará libre para amar a Dios sobre todas las cosas. Toda nuestra alma y nuestras fuerzas seguirán al corazón. Necesitamos identificar, es necesario identificar esos ídolos que hemos levantado, que han tomado el lugar de Dios o que nosotros hemos puesto en lugar de Dios en nuestra vida. Solamente así podremos arrancarlos. Si los desconocemos, es imposible arrancarlos. ¿Cómo podríamos arrancar algo de nuestra vida que es un ídolo si no sabemos que es un ídolo? Si desconocemos. Y muchas veces sí los conocemos, pero no los consideramos ídolos. Porque a veces pensamos, ¿qué tiene de malo ver televisión una hora? Pues no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es qué es lo que vemos y el tiempo que podemos dedicar a la oración lo estamos tomando para ver televisión. Eso es lo malo. No es que vea televisión. No quiero sonar como decir ver televisión es pecado o ver televisión está malo. No. El problema es que estamos, a ver cómo lo pongo, ¿qué es lo que estamos negociando? ¿Qué estamos dejando de hacer para Dios por estar viendo la televisión? Nos pasamos más tiempo en la televisión y cuando vamos a orar solamente vamos a orar, Señor, gracias por este día, perdóname y chao, hasta mañana. Ese es el problema. Porque entonces estamos rindiendo culto a otra cosa y nos estamos olvidando de Dios, que debe de ser primero en nuestra vida. Con esto entramos a la enseñanza de hoy. Vamos a empezar en el versículo 30 de Hechos 15. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después que se había resuelto el asunto de la circuncisión hacia los gentiles, los apóstoles y los ancianos enviaron con Pablo y Bernabé a Judas y a Silas. Eso lo encontramos unos versículos más atrás, porque dice que y enviaron a unos, estos eran Silas y Judas a los que enviaron, pero iban con Bernabé y con Pablo. Ellos traían una carta, pero también dijeron que se lo iban a hacer ver verbalmente, no solamente a través de la carta. Esa es la carta que habla después que leyeron, la cual se refiere a la carta que habían enviado de Jerusalén, en la que se les informaba a los creyentes sobre la decisión de que no era necesario que fueran circuncidados para ser salvos. Por eso dice que ellos... dice acá, se regocijaron por la consolación. O sea, hubo consolación en el pueblo cuando les trajeron esta noticia. Ya no se van a circuncidar. La Biblia no dice si fueron algunos circuncidados o simplemente se habló de circuncidarlos. La Biblia no lo menciona, pero ellos traen la noticia. No es necesario ser circuncidado para ser salvo. Y hubo consolación, dice la Biblia, entre ellos. O sea, tiene que haber sido una tremenda noticia, ha de haber sido un gran alivio, me imagino yo, para todos, de no hay circuncisión, no es necesario circuncidarnos, somos salvos. Y somos salvos porque la gracia del Señor es suficiente para ser salvos. Ya no tenían que someterse a rituales judíos que no habían practicado nunca. Para los judíos eso era normal, porque un judío adulto no sabía ni cuándo lo habían circuncidado. Y aquí los gentiles, ellos no habían tenido esa práctica, entonces iban a tener que ser sometidos en una edad adulta a la circuncisión. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entrando en el final del capítulo 15, y ya se aproxima el segundo viaje misionero de Pablo, nos encontramos con este hecho impactante. Sus protagonistas, Pablo y Bernabé. Cualquiera podría pensar, ¿cómo es posible que Pablo y Bernabé llegaran a tener un desacuerdo? Si son hombres de Dios, apasionados por el Evangelio. Hasta aquí todos conocemos el cambio que había habido en la vida de Pablo. Antes era un perseguidor acérrimo de los cristianos y ahora es un hombre celoso del Evangelio, un gran exponente de la palabra de Dios, aunque eso implicara poner su vida en riesgo. También conocemos el carácter de Bernabé desde que aparece en escena en el libro de los Hechos. Cualquiera pensaría, ¿cómo es posible que estos dos hombres no estén de acuerdo en algo? Todos conocemos sus historias, todos sabemos cómo el Señor cambió el corazón de Pablo por completo. Cualquiera podría cuestionar ese hecho. Obviamente esta concepción de las cosas puede darse cuando admiramos al hombre. Cuando pensamos que una persona en la posición de Pablo y Bernabé no pueden tener desacuerdos, no pueden tener dificultades. Cuando los elevamos a la condición de perfectos, pero no podemos perder de vista que estos también eran humanos como nosotros. En la actualidad esto todavía existe. Existen personas que piensan que un pastor, un líder, no se puede equivocar, no puede tener dificultades. O que no puede tener un desacuerdo con otra persona. Y existe un peligro por los dos lados, tanto por el que admira tanto al hombre como el admirado. El que admira se puede desilusionar se puede desilusionar si el admirado le falla. Todos estamos en la posición de que podemos fallar. Todos. El único que no nos falla es Dios. Entonces, cuando pensamos de esta forma, cuando nos enfocamos y admiramos demasiado a una persona y esta persona nos falla, nos llevamos una desilusión bien grande. Ahora, por el otro lado tenemos el que es admirado. ¿A quién no le gusta que lo elogien? ¿A quién no le gusta que lo admiren? Humanamente nos gusta. Nos gusta saber que alguien nos admira, que nos elogian, que nos digan cosas, wow, qué bien te ves hoy. Y cuando no se lo digan. Pablo era muy cuidadoso en cuanto a esto. En Hechos 14, hace unas semanas atrás, los llamaban dioses a él y a Bernabé. Pero Pablo tenía mucho cuidado y él siempre los dirigía hacia el Señor. Él les dijo, dice en Hechos 14, el versículo 15, no lo tiene que buscar, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Pablo tenía cuidado. Pablo no se agrandaba porque lo admiraran, porque lo elogiaran. Los compararon con dioses, pero él frenó esa actitud de ellos. Él frenó esa actitud de ellos. En Primera de Corintios hay otro incidente. Primera de Corintios 1, hay otro claro ejemplo de cómo él los dirige a Dios. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está siendo bien específico con ellos. En lo anterior, en el contexto de esto, están hablando, unos dicen nosotros somos de Pablo, están ellos discutiendo. Cuando Pablo se entera de esto, les dice esto, ¿fue crucificado Pablo por vosotros?
En otras palabras, Pablo les está diciendo, a quien crucificaron por ustedes fue a Jesús, no a mí. Ustedes son de Dios, no son míos. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo. Entonces Pablo siempre se preocupa por dirigir estos elogios, esta admiración hacia Dios, hacia Dios. Pablo no quería que lo imitaran a él. En un versículo él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, no de él, sino como él imita a Cristo. Eso es lo que tenemos que imitar. El problema es que en la actualidad muchas personas imitan a alguien que está en autoridad sobre ellos. Lo admiran tanto que hasta se visten como ellos, hasta caminan como ellos. Y eso es un peligro, porque las personas, el ser humano va a fallar, siempre. Pablo consideraba visitar de nuevo las ciudades donde ellos habían llevado el Evangelio. Era de su interés saber cuál era la condición espiritual de los hermanos que habían abrazado la fe en Cristo. Por lo que propone a Bernabé ir a visitar a los hermanos de las iglesias en estas ciudades. Evidentemente Bernabé había aceptado tal invitación. Pero él quería llevar a Juan, su sobrino. Este los había acompañado parte de su primer viaje. Recuerden que él se regresó. Parte de su primer viaje misionero, pero a Pablo no le pareció bien llevarlo con ellos, dado que éste se había apartado de ellos en Panfilia. Eso está en Hechos 13:13. Aquí podemos ver la importancia de dar seguimiento a las personas cuando les compartimos el Evangelio. Esta era la preocupación de Pablo. Pablo está hablando de ir a las ciudades donde habían compartido la palabra, pero está hablando de personas que recibieron el Evangelio. A esas personas es necesario darle seguimiento. Usted no le puede predicar a alguien y que esa persona presente el interés por el Evangelio y pregunte y nunca más le vuelva a hablar del Señor. Usted tiene que darle seguimiento. Esto era lo que Pablo quería hacer. Darle seguimiento, a ver a los hermanos, a ver cómo están. Pero cómo están espiritualmente, cómo están en su caminar con el Señor. La idea de llevar a Juan con ellos no le sentó muy bien a Pablo. Él era apasionado con el Evangelio. Era muy celoso con todo lo relacionado con Dios. Posiblemente pensó que si lo llevaban con ellos haría lo mismo que hizo la primera vez. La primera vez que los acompañó. Si la Biblia menciona en el verso 38 que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra, es porque esa acción no le gustó a Pablo. La Biblia solo describe lo que sucedió con Pablo y Bernabé después de la partida de Juan. No da detalle alguno si hubo algún tipo de discusión entre Pablo y Bernabé a causa de esto, pero es muy probable que Pablo se haya disgustado y mucho ante la decisión de Juan de regresarse a Jerusalén. Yo me imagino que Pablo pensó, ¿para qué arriesgarse, llevar a este muchacho de nuevo con nosotros y que en el camino nos deje como nos dejó la primera vez? Pablo tenía bien clara la importancia de la obra que Dios le había encomendado y no quería tomar ningún riesgo de contar con alguien que después se separara de él a la mitad del camino. Y el hecho que Juan los haya dejado en el primer viaje misionero estaba aún presente en la mente de Pablo. Cuando Bernabé propone llevarlo con ellos, la respuesta de Pablo es totalmente negativa, es un rotundo no. Juan tomó una decisión en el primer viaje que más tarde traería desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Esa consecuencia tal vez Juan no la vio. Él no pensó de que eso podía suceder. Él no pensó que más adelante tal vez Bernabé lo iba a proponer para que fuera con ellos en el viaje misionero. Esta posición de Pablo de oponerse a llevar a Juan con ellos es un acto personal, es algo de Pablo, porque la Biblia no dice que fue una revelación, que Dios le reveló a Pablo que no debería llevarlo, la Biblia no lo dice. Esto es un acto personal. Es posible que en su primer viaje Juan los haya acompañado porque Bernabé lo propuso, así como lo estaba proponiendo en el segundo viaje. Es posible que ese haya sido el caso. Y también puede ser que por preferencia familiar haya pedido que lo lleváramos. Llevémoslo, es mi sobrino, llevémoslo. Tal vez no le dijo, mira Pablo es mi sobrino, llevémoslo, pero la preferencia hacia la familia siempre existe y humanamente existe.
Siempre tenemos preferencia por nuestros familiares, siempre tenemos preferencia por las personas del círculo cercano a nosotros. Y este pudo haber sido el caso, por lo cual Bernabé lo estaba proponiendo que lo llevaran, y posiblemente ellos tuvieron una discusión cuando él se retiró la primera vez. Es posible que algo haya pasado. Por lo tanto, si Pablo no toma esta postura de rotundamente no llevarlo con ellos en el segundo viaje, es porque algo sucedió en el primer viaje. Algo que no gustó a Pablo. La Biblia nos dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Claramente ellos habían sido llamados por Dios. Bernabé y Saulo y Pablo habían sido llamados por Dios al ministerio. La Biblia no dice esto acerca de Juan. La Biblia no dice nada de Juan cuando ellos dos fueron llamados al ministerio. La Biblia lo menciona en el verso 5 del capítulo 13. Dice que estaba con ellos como ayudante. Eso es lo que la Biblia dice acerca de Juan. Tampoco la Biblia nos dice por qué Juan partió. La Biblia no da ningún detalle por qué Juan decidió dejarlos y regresarse a Jerusalén. Podemos especular en cuáles pudieron haber sido las razones y podríamos encontrar muchas. Podríamos pensar que tal vez era muy joven, o tal vez caminaban por mucho tiempo y se cansó. Podemos especular sobre eso, pero la Biblia no da detalles al respecto. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, siempre en Hechos 15. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. No existe ninguna manera de hacer desaparecer el desacuerdo de en medio nuestro. No podemos erradicarlo, no hay una fórmula que quite los desacuerdos en nuestro medio. Siempre habrá desacuerdos, y estos desacuerdos van a estar presentes en cualquier ámbito que nos encontremos, en la familia, en las reuniones familiares, entre amigos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. El no estar de acuerdo con alguien no es un pecado. Escuche bien, voy a explicar más adelante bien, porque se puede prestar para confusiones. El no estar de acuerdo con alguien no es un pecado en sí, pero el peligro se encuentra en permitir que ese desacuerdo escale a un conflicto. Y un conflicto puede traer división. Y esto indudablemente nos llevará a pecar contra Dios primeramente, contra la persona o personas con quienes no estamos de acuerdo en cierto tema o área. Entonces, la manera de cómo manejar un desacuerdo es muy importante. Los desacuerdos siempre existirán, siempre, siempre. Ahí en Inglaterra hay los equipos de fútbol, y antes, yo no sé si todavía existen los hooligans, ellos tenían pelea y todo porque eran de dos equipos diferentes y nunca estaban de acuerdo en nada. Incluso en las dos Irlandas no están de acuerdo, una es protestante y la otra es católica, y tienen conflicto porque no están de acuerdo. Y era un país, o son dos, porque no están de acuerdo. Y eso ha sucedido siempre. Los desacuerdos no van a desaparecer, siempre van a existir. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a lidiar con ellos sin violar la palabra de Dios, porque ya esto se viene a nosotros. Cómo el mundo lo resuelve es una manera, cómo lo resolvemos nosotros es otra, porque ya nosotros nos rigen otras leyes, otras reglas. Los parámetros nuestros son diferentes a los parámetros del mundo. En la familia pueden surgir muchos desacuerdos. Por ejemplo, muchos padres no se ponen de acuerdo en cómo corregir los hijos. Uno quiere ser radical, el otro quiere ser permisivo. Ya no hay un acuerdo entre los padres. En la iglesia también existen los desacuerdos. Tal es el caso de Pablo y Bernabé en los versículos que estamos estudiando hoy. Podríamos encontrar cantidad de ejemplos de desacuerdos que pueden surgir dentro de la iglesia. Muchos desacuerdos pueden surgir dentro de la iglesia.
Hay distintas opiniones para todo lo que usted se pueda imaginar. No todos opinamos igual. Si hoy preguntáramos a todos, ¿de qué color quieren que pintemos la iglesia? Algunos van a estar de acuerdo en un color, otros van a estar de acuerdo en otro color, pero muy difícilmente vamos a llegar a estar todos de acuerdo en el mismo color. El desacuerdo más común que yo en lo personal he experimentado y lo sigo experimentando, por lo menos una vez al mes después del servicio, es dónde vamos a ir a comer. Y yo sé que se ríen porque eso les pasa casi a todos. Yo le digo a mi esposa, ¿dónde vamos a ir a comer? Donde tú quieras. Entonces yo menciono un restaurante, no, ahí no. Entonces, no, es bien difícil ponerse de acuerdo. ¿Se acuerdan que el pastor Chava, los que estuvieron aquí, nos compartió algo sobre eso? Y él dijo que entonces llegaron a un acuerdo y dijeron que un domingo uno decidía dónde iban a ir a comer y los otros se tenían que someter. Es una solución buena, porque nos evitamos ese desacuerdo. Sí, porque siempre es un desacuerdo bien común entre las parejas, muy común entre las parejas. Es de suma importancia aclarar los desacuerdos dentro de la iglesia. Como dije anteriormente, si no los resolvemos, estos llegarán a ser conflictos. Y el conflicto seguramente traerá división a la iglesia. Puede haber desacuerdos doctrinales que no son relevantes. Escuche, que no son relevantes. Por ejemplo, hay quienes piensan que el rapto es antes de la gran tribulación, hay otros que creen que es después. Nunca ha habido no hay un acuerdo en eso y no va a haber un acuerdo en eso hasta que llegue. Y si nosotros estamos presentes para cuando llegue, nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón. Pero en realidad esto no es algo que puede llegar a ser un conflicto porque no ha habido un acuerdo en cuanto a esto. Pero este desacuerdo no ha llevado a que la iglesia se divida hasta el día de hoy. Los que no están de acuerdo en estos dos puntos no ha llevado a la iglesia a ser dividida. Lo importante es resolver los desacuerdos de una manera favorablemente para las partes involucradas. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé no fue un simple desacuerdo en que Bernabé le dijo a Pablo, vamos a llevar a Juan con nosotros en este segundo viaje. Y que Pablo le contestó, no, porque la vez pasada nos abandonó, se regresó a Jerusalén, entonces ¿para qué llevarlo? Eso no fue un desacuerdo así. La Biblia dice, y tuvieron tal desacuerdo. Esa palabra tal hace una gran diferencia en una oración y le puede cambiar el contexto a la oración. Dice, y hubo tal desacuerdo. Si dijera hubo desacuerdo no significaría gran cosa, pero la palabra tal está ahí y cambia todo. ¿Se recuerdan en Juan 3:16? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo. La palabra tal hace la diferencia, porque si era, y Dios amó al mundo y dio a su Hijo, bueno, lo amó. No, pero la Biblia dice de tal manera, es la misma palabra usada en tal desacuerdo, es la misma palabra usada en los dos, o sea que el desacuerdo fue grande y esto puede llevarlo a pensar a uno que pudo haber una discusión muy fuerte entre ellos dos. Si hubiera sido un desacuerdo que no tuviera importancia, no diría tal desacuerdo, y si hubiera sido un desacuerdo sin importancia, tampoco hubieran llegado a separarse, hubieran continuado juntos. Entonces, al encontrarnos con esta expresión tal desacuerdo, pueden haber tenido algún tipo de discusión, pero no por el hecho que Bernabé quería llevarlo. Pablo no está de acuerdo en no llevarlo solamente por no llevarlo. Ese no es el punto, no es ese. El punto que Pablo ve es que los abandonó, porque la Biblia dice y Pablo no estuvo de acuerdo en que llevaran a Juan, el que los abandonó en el primer viaje. O sea, el problema aquí es que los abandonó. No es el problema de si lo llevan o no. No, Pablo no quiere porque los abandonó. Y eso pues no le gustó mucho a Pablo. Y esto era porque Pablo era celoso por el evangelio. Porque Pablo tenía celos por las cosas de Dios. A él no le parece bien llevarlo. Al escuchar esto, inmediatamente me imagino yo que vino a su memoria el abandono de parte de Juan en el primer viaje. Entonces, ¿para qué pensó Pablo, creo yo? ¿Para qué arriesgar y llevarlo otra vez? Y que se nos regrese. Mejor no.
Y no es que Pablo tuviera algo en contra de Juan. Pablo no tenía nada en contra de Juan. El asunto no era personal. El asunto se trataba de la obra del Señor, el trabajo de evangelización que iban a ir a hacer. Y no podía llevar a alguien que se le podía regresar otra vez. Prácticamente como que Pablo había perdido la confianza en Juan. Pero eso cambia, más adelante cambia, porque en una ocasión Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice que venga pronto a verlo y que traiga a Marcos, que es el mismo Juan, que traiga a Marcos porque le es útil para el ministerio. O sea, esto no fue un conflicto que perduró, esto fue un desacuerdo que pasó en el momento, pero las cosas cambiaron más adelante para Marcos, para Juan. A causa de esto tenemos a dos hombres que han proclamado el Evangelio en varias ciudades, que han arriesgado su vida juntos a causa del Evangelio, ahora en desacuerdo, hasta llegar al punto de separarse el uno del otro. Aún habiendo sido llamados por Dios, escucha, ellos fueron llamados por Dios y se separaron a causa de ese desacuerdo que tuvieron. Y esto es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios, como servidores de Él, no podemos permitir. Que un desacuerdo nos lleve a separarnos. Eso puede llevarnos a aislarnos del resto de la congregación. Eso puede llevarnos a caer en desánimo y a no querer congregarnos. Por eso es necesario resolver cualquier desacuerdo. Pablo no condena a Juan por haberlos abandonado, pero sí seguramente no estaba dispuesto a correr el riesgo de que esto se repitiera una segunda vez. En esta instancia ellos están preparándose para el segundo viaje misionero. Posiblemente Juan era un neófito, puesto que la Biblia dice que lo tenían como ayudante. La razón por la cual los abandonó en el primer viaje se desconoce, la Biblia no lo dice. Podemos hacer muchas conjeturas en cuanto a las razones por las cuales los dejó, pero nada es seguro. Nada de lo que podamos pensar es seguro que eso fue lo que sucedió, que esa fue la razón por la que él se regresó a Jerusalén. Si es el caso que era un neófito, podríamos considerar su inexperiencia. Posiblemente no conocía mucho del Señor, posiblemente. Acuérdese que Juan aparece en escena cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Ahí es la primera vez que Juan aparece. Ahora hay unos estudiosos que piensan que la Biblia habla en el Evangelio de Marcos de un muchacho que estaba tapado con un manto cuando la crucifixión del Señor. Entonces piensan que ese muchacho es Juan. No sé más al respecto, pero unos piensan que es él. Entonces, si ese es el caso, entonces él estuvo con el Señor también. Siempre nos encontraremos con desacuerdos dentro de la iglesia. Es algo que no podremos erradicar. Siempre estará presente. Lo importante es tratarlo con la misma importancia que el desacuerdo mismo. No podemos tratarlo a la ligera, ya que esto puede causar daños a una o a las dos partes involucradas. De aquí la importancia que al momento de resolver un desacuerdo debemos de hacerlo con amor, teniendo al hermano como más importante que uno mismo, independientemente si se está en posición de liderazgo o no. Les voy a pedir que me acompañen a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si al momento de resolver un desacuerdo en la iglesia, tomáramos en cuenta estos versículos que acabamos de leer, tendríamos consideración con la persona con la cual tenemos el desacuerdo, independientemente que si tenemos razón o no. Si estos versículos los tomáramos en cuenta, un desacuerdo se resolvería, porque estos versículos nos desarman completamente.
nos desarman completamente. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Si el Señor Jesús lo hizo, es Dios, es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y esto no depende si la otra persona está equivocada o no. Esta debe de ser nuestra manera de obrar. Para eso estamos llamados. No se trata de quién tiene la razón, sino de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Estos versículos no nos instan a estar de acuerdo en todo, escuche. Estos versículos no nos instan a estar de acuerdo en todo, más bien nos enseñan con qué actitud debemos de resolver cualquier diferencia. No es un llamado a decir sí a todo, aunque viole la palabra de Dios, no. Estos no son versículos para que seamos alcahuetos. Estos son versículos, lo que nos enseñan es de qué manera debemos de obrar como hijos de Dios, de qué manera debemos comportarnos, cómo tenemos que solucionar las diferencias. Estar en desacuerdo no es rebeldía. Ok, esto es en el caso de no estar de acuerdo con las personas que Dios ha establecido como autoridad sobre nosotros. Jefes, padres, pastores o líderes. Cualquier persona que esté en autoridad sobre nosotros, no estar de acuerdo con ellos no es rebeldía. Okay. Siempre lo mejor será hablar y exponerlo. Esta debe de ser nuestra práctica en cualquier ámbito. Pero cuando se trata de la iglesia, escuche, y esto es muy común, cuando se trata de la iglesia, muchas personas están de acuerdo con lo que los pastores o los líderes dicen o proponen, aunque en realidad en su corazón no están de acuerdo. ¿Sí se entiende? Pastor, el líder, cualquiera dice, bueno, esto y esto y esto, diga amén, amén, pero en su corazón no están de acuerdo. Y eso es peligroso. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque como es el pastor o es el líder, aceptan cualquier opinión, cualquier cosa que digan, aunque estén equivocados. Esto es un peligro, ya que esto puede llevar a murmuraciones, a hablar mal del pastor, a hablar mal del líder, a hablar mal de las personas que están en autoridad sobre nosotros. No nos confundamos. No estar de acuerdo se refiere a casos en cosas que afectan a la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Entre los ujieres, el horario del ujier, el domingo, es estar aquí a las 12 del día. Si un ujier viene a mí y me dice, yo no estoy de acuerdo contigo en que estemos ahí a las 12. Y yo le digo, ¿por qué? ¿A qué horas crees tú que es la hora que deberíamos de estar acá? Y el ujier me dice, yo quiero que los ujieres estén aquí a la misma hora que comience el servicio. Ok, eso no es no estar de acuerdo, eso es haraganería. Porque a la hora que comience el servicio, ¿para qué? El ujier tiene que estar antes para tener todo organizado, todo listo, para cuando todos los hermanos lleguen. Eso no es un ejemplo de no estar de acuerdo. Por eso dije, no nos confundamos. Porque no estar de acuerdo, uno puede no estar de acuerdo con nada. El ujier me puede decir a mí, no, yo no estoy de acuerdo en que lleguemos a las 12 porque a mí me gusta llegar tarde a la iglesia. Entonces voy yo a la 1. No, eso no es un ejemplo de no estar de acuerdo. ¿Ok? La pregunta que yo le haría es, ¿por qué no puedes llegar a esa hora? O sea, ¿por qué no estás de acuerdo en que lleguemos a esa hora? Entonces viene la respuesta, porque no me gusta llegar temprano, me gusta llegar tarde, me gusta dormir más tarde. Eso no es un ejemplo de eso. Entonces, por otro lado, este es otro ejemplo, del otro lado, podría yo decirles a los ujieres, a partir de este domingo, todos los ujieres van a venir de traje negro, de corbata negra, de camisa blanca, y el traje tiene que ser Calvin Klein. Ok, ahí sí pueden decir no estoy de acuerdo. ¿Sí se está entendiendo? Ahí sí pueden decir no estoy de acuerdo. Entonces pueden decirme, Hugo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y eso es un desacuerdo justo, un desacuerdo válido, porque no puedo ponerle cargas a nadie. Yo no puedo obligar a nadie en estos casos. Porque en este caso, primero, no es justo y afecta a todos los ujieres.
Eso es un desacuerdo al que uno puede hablar. ¿Sí se está entendiendo hasta ahora? Ok. El peligro está presente, queramos o no. A veces creemos no es tan importante como para hablarlo. Algo en lo que no estuvimos de acuerdo. Lo escuchamos, no nos pareció, pero no decimos nada, nos quedamos callados y pensamos, no es tan importante como para hablarlo. ¿Sabe cómo se da cuenta usted si no es tan importante como para hablarlo? Si en el momento que pasó, lo escuchó, no estuvo de acuerdo, lo olvidó. Pero si eso sigue en su corazón una semana después que pasó, 2 semanas después que pasó, ¿cree usted que no era tan importante para hablarlo? Es importante para hablarlo, si se queda en el corazón. Pero la realidad es que en la mayoría de las veces esas cosas que no consideramos tan importantes van escalando de una manera tan sutil que no nos damos cuenta y al final forman un gran conflicto. Y nos encontramos que tenemos algo en contra de algún hermano, cuando fácilmente puede ser evitado siendo transparentes. Nada cuesta hablar. El problema es dejarlo, que se quede ahí, que se quede ahí. Y cuando nos damos cuenta, ya tenemos algo en contra de alguien. Y si pensamos por qué, porque la vez pasada dijo de que es mejor cantar de los himnarios, porque son más espirituales que las canciones que compusieron hace poco, yo no estoy de acuerdo con eso. Esas son las cosas que parecen no importantes, pero si se quedan en el corazón, son importantes. Entonces tenemos que ser transparentes y hablarlas. Y se aplica lo mismo de los versículos que leímos anteriormente. El no estar de acuerdo en algo no es una condición del corazón. Si usted no está de acuerdo en algo, esa no es una condición de su corazón. Un desacuerdo puede surgir en cualquier momento. En cualquier momento podemos estar, alguien no puede estar de acuerdo con lo que yo estoy hablando ahora. Eso no es una condición del corazón. En cambio, cuando estamos de acuerdo en algo solo por agradar al hombre, y no estamos de acuerdo, en realidad, como dije, estar de acuerdo, pero en el corazón no estar de acuerdo, y estamos de acuerdo por agradar al hombre, porque nos vean, ese es un peligro, porque eso sí se convierte en una condición del corazón, y poco a poco va ganando terreno, poco a poco va creciendo en nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado, que porque es el líder, que porque es el pastor, porque es... En el mundo es diferente, en el mundo es totalmente distinto. En la iglesia es que estamos hablando, que porque es el líder o porque es el pastor, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo lo que dicen o hacen. Son humanos y también pueden equivocarse. Pero tampoco podemos perder de vista que son la autoridad espiritual que Dios ha establecido sobre nosotros. Y si en algo no estamos de acuerdo, con todo debido respeto debemos venir a ellos y exponer la situación en la cual estamos en desacuerdo. Posiblemente se llegue a un acuerdo en el momento, pero si no, debemos confiar que Dios mostrará en su tiempo quién tenía la razón. Y esta debe de ser nuestra confianza, que si somos hijos de Dios, Dios obrará y Dios hará en su tiempo. A veces a veces estamos tan desesperados porque estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos que queremos que sea en el momento. Y si estamos equivocados, pero si dejamos que sea Dios el que lo solucione, Él en su tiempo lo hará. Es muy importante tratar estos asuntos con diligencia. No podemos permitir que nos tomen ventajas. Muchas veces son cosas insignificantes en las que no estamos de acuerdo y pensamos que no tiene importancia hablarlas. Y eventualmente se acumulan en nuestros corazones convirtiéndose de algo insignificante en algo que nos roba la paz. Posiblemente tengamos razón, posiblemente no la tengamos, pero sí es necesario hablar, por muy insignificante que nos parezca. Generalmente problemas pequeños llegan a ser grandes problemas por no atenderlos en su debido tiempo. Cuando no es importante lo olvidaremos, como lo dije antes. Pero si se queda en el corazón significa que sí le dimos la importancia. Escuche, que sí le dimos la importancia que tal vez no tenía. Porque a veces le damos importancia a cosas que en realidad no son importantes. Por otro lado, tenemos a la persona en autoridad. Siempre hablando en el contexto de iglesia, generalmente a todos nos gusta que estén de acuerdo con nosotros. ¿A quién no le gusta que estén de acuerdo con lo que dice, con lo que piensa? A todos nos gusta.
Sería mentira decir, no, a mí no me gusta que la gente esté de acuerdo conmigo. Sería una mentira. A todos nos gusta que estén de acuerdo con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con las ideas que tenemos. Pero no siempre será el caso. Muy a menudo olvidamos que no estamos exentos de equivocarnos. Y si el orgullo sale a reducir, muy difícilmente podemos aceptar que alguien no esté de acuerdo con nosotros, porque creemos tener la razón. En el mundo es normal que las personas en autoridad cometan atropellos con quienes están bajo su autoridad. Hay jefes que no aceptan nada de sus empleados, que sus empleados no estén de acuerdo con ellos, no lo aceptan. Simple y sencillamente resuelven las cosas sin escuchar. Y hay muchas expresiones en el mundo. Una de ellas es, yo soy el jefe y aquí se hace como yo digo, se acabó. Otra es, si no te gusta ya sabes lo que tienes que hacer. Pero eso es en el mundo, esas son expresiones en el mundo. Es una práctica muy común en el mundo. Las personas con autoridad suelen ser autoritarias. Lo que sí es sorprendente y lamentable es que esto también sucede dentro de las iglesias. Hay pastores y líderes que actúan de la misma manera. Si alguien no está de acuerdo con ellos, la tratan igual como alguien en el mundo trataría a las personas bajo su autoridad. Este comportamiento es inaceptable viniendo de un siervo de Dios. Fácilmente olvidan que las ovejas son del Señor y que Dios se las ha confiado, por las cuales un día tendrá que dar cuenta. Entonces, es muy importante para los que están en posición de autoridad dentro de las iglesias el saber escuchar cuando algún hermano quiera exponernos algo en lo cual no está de acuerdo. Es muy posible que el hermano tenga la razón. Y si no la tiene, con amor y mansedumbre, darle una explicación. Y no simplemente ignorar o decir, no tienes la razón. Al ignorar, prácticamente se está diciendo, no me importa lo que tú piensas. Y esto puede lastimar a personas. No se puede ignorar a nadie. Todos merecen de la atención de quienes están en autoridad. No se puede ignorar una sugerencia a causa de un desacuerdo, porque al ignorarla estamos diciendo no me importa lo que tú piensas. Algo que es peor aún, y lo he visto en otras partes, toman represalias en contra de las personas que no están de acuerdo. Eso es peor todavía, y esto es muy grave. Pero escuche, los desacuerdos no necesariamente surgen entre oveja, pastor, líder, oveja. Los desacuerdos surgen entre los hermanos y tal vez se dan más a menudo de lo que uno cree. Nadie está exento, pero la manera de enfrentarlos debe de ser la misma. Esto nos lleva de nuevo a los versículos que leímos en Filipenses 2. Estos se aplican a todos en la iglesia, no solo a las personas en autoridad. Es a todos los hermanos, a todo el que se dice cristiano, el que se dice hijo de Dios, a todos se aplican estos versículos y el desacuerdo debe ser tratado de la misma manera. La primera parte de Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, y eso es para todos, no solamente para los que están en posición de liderazgo. Sería un error pensar que los desacuerdos no deberían de darse dentro de la iglesia. Pensar que esto solo se dan entre las personas que no conocen a Dios, porque no es así. Sabemos que en nuestro caminar con el Señor no solamente hay problemas y tribulaciones, no solamente hay pruebas y momentos difíciles, sino que también a veces hay desacuerdos. Obviamente esta clase de situaciones las encontramos muchísimo más en el mundo, pero ¿cómo deben de tratar los hijos de Dios con los desacuerdos? Siendo parte del cuerpo de Cristo, tenemos una bendición y un privilegio que el mundo no tiene. Son tres cosas en las que podemos fundamentarnos, en las que podemos cimentarnos y basarnos para que nos ayuden a resolver aquellas cosas que son tan comunes en el mundo que también están dentro de la iglesia, los desacuerdos. En primer lugar, si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, nos da de su amor, nos da de su fuerza,
pero también hace brotar en nosotros el fruto del Espíritu. Acompáñeme a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto debería de ser el sello de todo hijo de Dios. Si en nosotros está esto, resolver los desacuerdos sería algo fácil. ¿Para qué necesitamos del amor? Para resolver un desacuerdo. Bueno, ¿cómo podríamos resolver un desacuerdo sin amor? Si no tenemos amor por el hermano, ¿cómo vamos a resolver un desacuerdo? Vamos a terminar diciendo que tenemos la razón y que el hermano está equivocado. Y si consideramos las características del amor de acuerdo a Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿podríamos decir que hay amor en nosotros? Acompáñenme a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, ¿ya la tiene? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Será necesario el amor para resolver un desacuerdo con los hermanos? Después de leer lo que es el amor de acuerdo al apóstol Pablo, de acuerdo a Dios, ¿podríamos resolver sin amor un desacuerdo con un hermano? Es imposible. No podríamos. De ninguna manera podríamos resolverlo. Necesitamos de ese fruto del Espíritu, amor. También necesitamos de la paciencia. ¿Se puede resolver algo sin paciencia? No se puede, es imposible. Es imposible resolver, es imposible resolver cualquier tipo de situación si no se es paciente. Imagínese que alguien viene a usted a hablarle de algo en lo cual usted tiene razón. Y la persona viene con algo que no está de acuerdo con usted, pero usted tiene la razón. Y usted no tiene paciencia. Su paciencia es limitada. ¿Qué pasaría? Lo seguro que pasaría es que difícilmente llegarán a un acuerdo, difícilmente llegarán a estar de acuerdo, aunque usted tenga toda la razón del mundo, porque al no ser paciente, una persona que no es paciente es una persona volátil, fácilmente se dispara. La mansedumbre. El Señor nos dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es necesario ser manso también para resolver un desacuerdo con los hermanos. No se pretende tener capacidad para hacerlo si se es volátil. Imposible. No podemos pretender que vamos a resolver desacuerdos si somos volátiles. Fácilmente se explotará. Porque cuando alguien no esté de acuerdo con nosotros y si no somos mansos, si no tenemos paciencia, si no tenemos amor,
nos vamos a sentir agredidos cuando no están de acuerdo con nosotros y vamos a explotar. Pero no solamente tenemos el Espíritu de Dios, también tenemos la palabra de Dios para que sea nuestro estándar de bien y de mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La palabra de Dios es nuestra autoridad, la cual debe de regir nuestras vidas. Todo desacuerdo tenemos que resolverlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Y en tercer lugar, como parte del cuerpo de Cristo, somos también su pueblo. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. Deberíamos de actuar de una manera distinta a la que el mundo actúa. En nosotros debería de haber ese amor de los unos por los otros que nos permite resolver estos desacuerdos de una manera pacífica en la que ambas partes son beneficiadas. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé los llevó a separarse, pero no a dividirse. Cada cual continuó con lo que se le había encomendado. Bernabé partió con Juan y Pablo partió con Silas, pero cada uno continuó llevando a cabo la obra que Dios les había encomendado. Se separaron, pero no se dividieron. Un desacuerdo nunca debería de ser causa de división en las iglesias. No es raro que estos surjan. Muchas veces hasta son necesarios para la salud de la iglesia. Todos estamos expuestos a equivocarnos. Un día alguien puede venir con ideas nuevas a la iglesia. No todos estarán de acuerdo, especialmente si estas ideas se apartan de las verdades bíblicas. Y es ahí cuando no tenemos que estar de acuerdo. Toda persona está en su derecho de no estar de acuerdo cuando una idea nueva se aleja de las verdades bíblicas. Y es necesario manifestarlo. Los desacuerdos siempre van a existir. Esos nunca se van a ir. Lo importante no es el desacuerdo, lo importante es cómo manejamos un desacuerdo. ¿De qué manera tratamos cuando esto sucede en medio nuestro? ¿Lo tratamos como el mundo lo trata o lo tratamos como Dios nos manda a que lo tratemos? Si hubiera una manera de erradicarlos por completo de la iglesia, el Señor nos lo hubiera dicho. Pero no existe una forma de sacar por completo de la iglesia los desacuerdos. Siempre van a existir, siempre van a estar ahí. Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos la ventaja que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y somos su pueblo. Esa es una bendición que el mundo no tiene, que el mundo desconoce. A causa de los desacuerdos han habido muchos divorcios, muchos conflictos por desacuerdos pequeños. Pero nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de los desacuerdos, pero sí tenemos las armas cómo enfrentarlos. Porque Dios nos las ha dado. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos das, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que en cada situación que nos encontremos de desacuerdo, sea en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, yo te pido que tú nos ayudes a que nos conduzcamos, Señor, como hijos tuyos, como representantes tuyos que somos, Señor. Y tratemos, Padre, cada situación, Padre, de acuerdo a tu palabra, como tu palabra nos manda a hacerlo, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes. También te pido, Señor, de que cuando no estemos de acuerdo en algo, Señor, sea en algo que afecta a tu iglesia, Señor. Porque no podemos aceptar, Padre, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que pueda traer división dentro de tu iglesia, Señor. Es ahí cuando tenemos que hablar, es ahí cuando tenemos que manifestar, Señor, que no estamos de acuerdo. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, sellando en nuestros corazones, Señor, el no quedarnos callados, Señor, el no estar de acuerdo con cosas que van en contra de tu palabra, que van en contra de las verdades, Señor, ya establecidas en tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor.
pido que nos ayudes. Te doy muchas gracias, Señor. A ti doy la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Colosenses 3, no lo busque, hace una distinción entre la vida antigua y la vida nueva. Lo único que quiero hacer es simplemente hacerle un highlight o alumbrar un poco más acerca de lo que nuestro hermano Hugo predicó. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y la exhortación, de lo que hablaba nuestro hermano Hugo: siempre habrá discordias, es parte del crecimiento en la iglesia. ¿Cómo podemos ser pacientes los unos a los otros si no tenemos la oportunidad para ser pacientes los unos a los otros? Versículo 12 nos exhorta lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Significa una misericordia que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, es lo que significa. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es algo por lo cual tenemos que vestirnos. Mire cuál es el verbo ahí: vestíos, pues, es imperativo. Versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Sabe qué significa usted la palabra soportándoos aquí? Es da la idea de cuando uno tiene una carga, que no sé si usted ha visto alguna vez unas caricaturas, dar la imagen de un hombre que lleva el mundo en sus hombros. No sé si lo ha podido ver. Es el punto de llevar la carga de alguien por encima de las propias suyas, soportándoos con paciencia hasta el punto de desmayar. Eso nos nota una perseverancia en querer quedarnos ahí llevando la carga del hermano de igual manera. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mire, si hacemos la misma encuesta que dijo Hugo acerca de pintar el edificio, y le preguntamos: ¿en verdad tiene queja usted con otros hermanos? ¿Qué usted cree la respuesta sería? Sí. Aunque en su cara usted dice que no, en su corazón seguro que tiene queja uno contra otro, por cualquier razón o motivo. No me gustan sus zapatos, no me gusta su peinado, no me gusta no sé qué, no me gusta cómo habla, no me gusta. Siempre tenemos una queja de una manera o de otra, y eso puede causar división si no actuamos al momento. Mire cómo el apóstol termina aquí este versículo: de la manera que Cristo os perdonó. Ya eso cambia por completo todo el contexto de la palabra. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta es: ¿cómo nos amó Cristo? De tal manera, tanto, mucho, una manera inmesurable. ¿Cuándo nos amó Cristo? Cuando aún éramos ¿qué? Pecadores. Dice aquí: de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Entonces tenemos que perdonar a nuestros hermanos de una manera inmesurable, aún en medio de su delito y de su pecado. Si está dispuesto a hacer eso, es un llamado mucho más alto al amor. Los conflictos en la iglesia, ¿sabe una cosa que revela? Nuestra madurez o nuestra inmadurez espiritual. ¿Quiere ver cuán maduro es? Deja que tenga un conflicto con alguien, a ver cómo usted responde al conflicto.
Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nos une. Es aquello que nos une de una manera perfecta. Lo que nos une a nosotros no es ni nuestra nacionalidad, ni nuestras preferencias, ni nuestro país, ni nuestra cultura. El vínculo perfecto, aquello, el eslabón perfecto que nos une, ¿cuál es? El amor. El amor. Sobre todas las cosas, amarnos unos a los otros. ¿Usted tiene desacuerdo con su esposa o con su esposo, sí o no? Bastantes. ¿A ninguno tiene desacuerdos? ¿Significa que porque esté en desacuerdo usted no ama a su esposa? ¿O a su esposo? ¿O a sus hijos? No. De la misma manera la iglesia. Podemos estar en desacuerdo, pero eso no limita el amor mío por ti. Ni tampoco nos desvía de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo creo que Pablo y Bernabé nos dan una lección tremenda aquí. Que aún en desacuerdo se fueron por su lugar cada uno, fueron a cumplir con lo que Dios les había encomendado. En el día de hoy eso sucede y la gente se echa a morir. No seguí sirviendo al Señor. ¿Por qué no? Porque tuve desacuerdo con el pastor y me alejé de Dios. No, al contrario. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, gloria a Dios por la palabra del Señor, que enmienda nuestros corazones. Amén. Dios es bueno, hermanos.